Era apenas una semana desde que había enterrado a David. La cocina estaba fría, mi café más aguado que de costumbre, y yo me sentía como un cascarón vacío. El teléfono no dejaba de vibrar, insistente, hasta que finalmente contesté. «Mamá», dijo Christopher, con ese tono dulce que solo usa cuando quiere algo. «Tenemos que hablar sobre la casa. Es demasiado para ti». Ese «tenemos» no era plural de cortesía. Lo incluía a él y a Amanda, su esposa, como si fueran un comité de expertos en mi vida. Hablaba con la seguridad de quien ya ha tomado la decisión, como si yo fuera una figurante en mi propia historia. «Hay un comprador interesado, y el dinero de la venta te ayudará», añadió, rápido, como si la velocidad borrara la crueldad de sus palabras. Yo no respondí de inmediato. En ese instante, sentí algo extraño. No era dolor, no era sorpresa, era un frío limpio, como el de un bisturí antes de cortar. Ese tono de voz suyo no era preocupación, era prisa. Prisa por deshacerse de mí y quedarse con lo que él creía suyo. El silencio que siguió fue más helado que cualquier invierno. Colgué sin promesas, sin discutir. Solo dejé que la llamada se muriera en mi mano. Y ahí, frente a mi taza de café casi vacía, entendí que había algo que él no sabía, algo que jamás podría tocar. Subí despacio las escaleras hasta el estudio de David. No había entrado desde el día en que lo vi por última vez, sentado junto a la ventana, anotando algo en su libreta. El olor a madera y a sus libros viejos me envolvió. Me acerqué a su escritorio, acariciando con la yema de los dedos el borde, como tanteando un secreto. Fue entonces cuando lo vi. Una carpeta azul pálido, debajo de un montón de papeles. En la portada, un post-it amarillo, con su letra firme y exacta. «Si estás leyendo esto, es porque necesitas saber lo que hay dentro». Mis manos temblaron un segundo, pero no por miedo, por anticipación. Porque en ese instante supe que lo que estaba ahí no era un simple archivo, era una llave. No la abrí enseguida. La llevé conmigo hasta la mesa del comedor, la dejé frente a mí y la miré como se mira a un enemigo que todavía no ha mostrado todas sus cartas. Afuera, el viento movía las cortinas y me recordó algo que mi madre decía. «Quien te subestima, te regala tiempo para afilar el cuchillo». Y yo, en ese momento, decidí afilar el mío. Christopher pensaba que yo estaba débil, perdida, un alma que se dejaría empujar fuera de su casa, con un par de palabras dulces. No sabía que David había jugado otra partida, en silencio, durante años. Mientras el sol caía, la carpeta seguía cerrada. No por duda, sino por cálculo. No hay peor error que enseñar las armas antes de tiempo. Me serví otro café, esta vez fuerte, y dejé que la noche se hiciera espesa alrededor de mí. En algún momento, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no contesté. Lo observé vibrar sobre la mesa, su nombre iluminando la pantalla, y sonreí apenas. Que espere, que crea que aún tiene el control. La carpeta azul me esperaba, y yo sabía que, cuando la abriera, ya no sería la misma. Esa sería la primera pieza del juego que iba a ganar, y esta vez, no habría compasión. La luz entraba por la ventana del estudio como si quisiera señalarme el camino. La carpeta azul seguía donde la dejé, sobre el escritorio de David. No tenía sentido esperar más. Me senté en su sillón de cuero, ese que todavía guardaba la forma de su cuerpo, y la puse sobre mis rodillas. No era el peso del papel lo que sentía, sino el de una verdad que había estado escondida, quizá por años. Abrí la carpeta con cuidado, como si dentro hubiera un animal que pudiera escapar. Lo primero que vi no fueron las cuentas conjuntas del banco de siempre, no. Eran estados de cuenta de una cooperativa de crédito cuyo nombre no me sonaba. Montos grandes. Fechas recientes. Movimientos que él nunca mencionó en voz alta, pero que estaban perfectamente ordenados, como todo lo que David hacía. Me incliné sobre las páginas, siguiendo con el dedo las cifras, intentando que mi respiración no me traicionara. Y entonces entendí. No era un engaño, era un escudo. Esto no era dinero escondido de mí, sino para mí. Lo siguiente fue un sobre más pequeño, cerrado. Lo abrí y encontré un documento con un sello extranjero. Y al leerlo, sentí un cosquilleo frío recorrerme la espalda. Un título de propiedad. Una villa en Portugal, a mi nombre. El papel olía a tinta vieja y a mar, como si hubiera estado guardado cerca de una ventana abierta. Me quedé inmóvil, las manos aún sujetando ese pedazo de papel, que de pronto se volvió una llave invisible. En mi cabeza, podía escuchar a David diciendo en su tono sereno: «Nunca dejes que te arrinconen, Jen». Respiré hondo y cerré la carpeta. La sensación era extraña, una mezcla de alivio y de una fuerza que hacía tiempo no sentía. No estaba sola.
Él había pensado en todo. Mientras tanto, el teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa auxiliar. Lo dejé sonar. Luego otra vez. Y otra. Las notificaciones se acumulaban como moscas alrededor de algo podrido. Mensajes de Christopher y Amanda, su voz escrita disfrazada de preocupación. Mamá, dime si necesitas cajas. ¿Podemos ayudarte a empacar? O tenemos que hablar de la mudanza. Es lo mejor. Sus palabras intentaban ser suaves, pero yo ya conocía el filo escondido. Esa falsa ternura, esa seguridad de que yo iba a ceder. Y lo peor, creían que mi silencio era sumisión, si supieran que no respondía porque estaba pensando. Calculando. Midieron mal mis lágrimas, confundieron duelo con debilidad. Cerré la carpeta y la coloqué con cuidado sobre la mesa. No entendía aún toda la magnitud de lo que había encontrado, pero sí sabía una cosa. Ya no jugábamos el mismo juego. Ahora, yo tenía piezas que ellos ni imaginaban que existían. Me levanté del sillón y miré por la ventana del estudio. El jardín estaba quieto, el romero balanceándose con la brisa suave. Un día más y ellos seguirían creyendo que tenían el control. ¡Qué ironía! Cuanto más creyeran eso, más terreno me cedían. Me toqué el anillo de bodas, girándolo despacio. David había previsto hasta esta sensación, lo sé. El momento exacto en el que mi miedo se convertiría en determinación. La carpeta volvió a su lugar en el escritorio. Todavía no iba a esconderla. Había algo satisfactorio en saber que, a plena vista, guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. No dije nada a nadie. Dejé que los mensajes siguieran llegando. Que mi hijo creyera que aún tenía la última palabra. Pero esa mañana, en la soledad de ese estudio, yo ya había decidido que la última palabra sería mía. Esa misma noche, cuando la casa se quedó en silencio, y el reloj del pasillo marcó las 9, volví al estudio. No era un regreso por curiosidad, era porque algo en mí pedía seguir tirando del hilo. La carpeta azul estaba donde la dejé, pero esta vez la abrí sin vacilar. Entre los estados de cuenta y los documentos legales, apareció un sobre doblado con cuidado, el papel algo amarillento en los bordes. Llevaba mi nombre escrito con la caligrafía de David, esa letra inclinada que nunca perdió firmeza. Al abrirlo, el olor a papel viejo me trajo una punzada en el pecho. Sus palabras parecían habladas, no escritas. Decía que si yo estaba leyendo aquella carta, probablemente ya habría escuchado de nuestros hijos algún argumento sobre lo difícil que sería para mí seguir sola en la casa. No lo llamaba desconfianza, lo llamaba previsión. Y ahí, entre frases que parecían abrazos, estaba su advertencia. No creas todo lo que oigas, ni siquiera de quienes llevan tu sangre. Habrá un momento en que quieran decidir por ti. Ese día, usa lo que te dejé. Sentí una mezcla de ternura y rabia. Ternura, por su cuidado. Rabia, por tener que admitir que había tenido razón. Continué leyendo. Mencionaba un lugar, una villa en Portugal. Escribía sobre el clima, los limoneros del jardín, y sobre una mujer llamada Ana, a quien describía como fiel hasta la última gota de vino. Al final, en el interior del sobre, encontré una pequeña llave metálica, fría como si guardara su propio secreto. La sostuve entre los dedos, vi cómo brillaba bajo la luz del escritorio. No era solo un trozo de metal, era un pase a otro destino, una puerta que ellos ni sospechaban que existía. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Lo miré. Un mensaje de Christopher. Pasaremos el sábado para hablar. Amanda y Jessica vienen también. Lo leí 2 veces. Jessica, usarla para suavizar mi reacción. Un golpe bajo y calculado. Casi pude imaginar la conversación previa. Amanda sugiriendo que mi nieta sería el toque humano para convencerme, y Christopher aprobando con esa media sonrisa de suficiencia. Dejé el teléfono boca abajo y volví la vista a la carta. David había planeado hasta el detalle de advertirme que no mostrara todas mis cartas. No había en sus palabras un rastro de rencor, solo estrategia envuelta en amor. Cerré el sobre con cuidado, como si pudiera devolverle el calor de sus manos. La carpeta, junto con la llave y el título de propiedad, terminó en el pequeño cofre de seguridad empotrado en la pared del armario, uno que habíamos usado para guardar pasaportes viejos y documentos de seguro. Las bisagras hicieron un sonido leve al cerrarse, un clic seco que me supo a pacto sellado. Mientras salía del estudio, la luz de la lámpara proyectó mi sombra sobre la pared. Me vi más erguida de lo que me había sentido en semanas. No era solo el recuerdo de David sosteniéndome, era yo, encontrando el centro de gravedad en mi propio cuerpo. Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, me prometí que el sábado no sería un día de conversación, sería un día de observación. Ellos llegarían con sonrisas medidas y frases ensayadas, y yo,
con la calma que asusta más que los gritos, los dejaría hablar, que crean que aún pueden moverme como una ficha en su tablero. Que no sospechen que, en realidad, ya están jugando en el mío. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba aire, pero no el que entraba por las ventanas de mi casa. Salí manejando sin un rumbo claro, hasta que me encontré frente al pequeño café donde David y yo solíamos sentarnos los domingos. Aparqué, y el frío me golpeó en la cara como un recordatorio de que estaba viva. No había entrado en un lugar público desde el funeral. Me senté junto a la ventana, con una taza de té humeante entre las manos, mirando cómo la gente afuera seguía con sus vidas sin saber nada de la mía. Y ahí, en ese momento, sentí que ya no podía limitarme a reaccionar. Tenía que actuar. Saqué de mi bolso una libreta que llevaba semanas sin usar, y con la calma de quien traza un mapa, escribí el primer nombre que me vino a la mente. Michael Álvarez. No lo veía desde hacía años, pero recordaba su voz clara, su forma de explicar las cosas sin adornos. Fue el abogado que nos ayudó con un asunto menor cuando los niños eran pequeños. Un hombre discreto, y lo más importante, sin vínculos con Christopher ni Amanda. Saqué mi teléfono, busqué en la libreta de direcciones antigua que David guardaba en su escritorio. El papel estaba amarillento, la tinta un poco corrida, pero el número seguía ahí. Marqué. Un tono, 2, y al tercero. La voz de Michael respondió, grave, pausada. Michael, soy Jennifer Carter. Dije, asegurándome de que mi tono no sonara a súplica sino a declaración. Necesito reunirme contigo. Hubo un breve silencio. No me preguntó qué había pasado, no pidió detalles por teléfono. Solo dijo, hoy. Sentí que algo se alineaba. No una solución, no todavía, pero sí una dirección. Mientras esperaba mi pedido, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Christopher. No olvides que el sábado vamos a hablar. Jessica vendrá, te va a encantar verla. Ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Solo un recordatorio, disfrazado de cariño, del plan, que él creía inevitable. Lo leí, y lo guardé sin contestar. No le debía explicaciones. Miré por la ventana, y por primera vez en semanas, la calle no me pareció tan ajena. Vi a una madre sujetando la mano de su hijo pequeño para cruzar, y pensé en todas las veces que yo hice lo mismo con Christopher. ¡Qué ironía! Cómo se tuerce el sentido de protección cuando el tiempo pasa y las lealtades cambian. Me terminé el té con lentitud, como si alargar ese momento fuera parte de la estrategia. Quería que todo lo que hiciera desde ahora tuviera intención, incluso lo más mínimo. Al salir del café, sentí que el frío ya no me atravesaba como antes. No era calor lo que me protegía, sino una determinación que empezaba a tomar forma. Michael y yo nos veríamos esa misma tarde. No pensaba llegar con el corazón en la mano, sino con la carpeta azul y la carta de David, no para pedir ayuda, sino para poner en marcha una jugada que Christopher ni siquiera imaginaría. Guardé el teléfono en el bolso, y mientras caminaba hacia el coche, pensé en algo que David me dijo una vez, sin motivo aparente. A veces, el primer paso para ganar no es moverse. Es elegir el terreno donde se peleará. Yo acababa de elegir el mío. Esa misma tarde, estacioné frente al edificio de oficinas donde Michael trabajaba desde siempre. El letrero de latón junto a la puerta estaba un poco más gastado, pero el nombre seguía ahí. Michael Álvarez, abogado. La recepcionista me condujo hasta su despacho. Era igual de sobrio que lo recordaba. Paredes con diplomas, estantes repletos de libros legales, y un gran escritorio de madera que olía a cera. Me senté frente a él y puse la carpeta azul sobre la mesa, como quien coloca una pieza clave en medio del tablero. Necesito que esto se mantenga fuera del alcance de mi hijo, dije sin rodeos. Michael me observó con esa expresión imperturbable que siempre tuvo. Abrió la carpeta y, a medida que hojeaba los documentos, su ceño se fruncía apenas. No emitió juicio, ni comentario innecesario, solo escuchaba mientras yo relataba los hechos, con frases cortas y sin adornos. Cuando terminé, él asintió, apoyando las manos sobre el escritorio. Jennifer, lo que tienes aquí es sólido. El título de la villa, las cuentas, todo está a tu nombre. Legalmente, Christopher no tiene base para disponer de nada de esto. Su tono era seco, pero no frío, una claridad que cortaba de raíz cualquier nube de duda. Sin embargo, añadió, si intenta forzar una venta de tu casa actual o presionar para un control legal sobre tus bienes, tendremos que actuar de inmediato. Hay herramientas para eso: notificaciones formales, representación exclusiva,
incluso órdenes preventivas si hace falta. Saqué del bolso otro documento, una carta de intención de venta, firmada por un agente inmobiliario que yo no conocía, pero que Michael leyó con calma. Esto viene de él, confirmé. Michael tomó un bolígrafo y anotó algo en una hoja. Entonces lo primero será informar a la gente, por escrito, que no tiene tu autorización y que no nos representa. Yo me encargaré de enviarlo por correo certificado hoy mismo. Sentí que una parte de mí, la que llevaba días en alerta, bajaba un poco la guardia. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque ya no estaba sola en el frente. Mientras hablábamos, el teléfono de mi bolso vibró. Lo ignoré. Michael continuó explicando opciones legales. Poderes de representación. Conservatorship. Protección patrimonial. Palabras técnicas que, en ese momento, sonaban como ladrillos sólidos para construir una muralla entre Christopher y lo que David había dejado. Antes de irme, Michael me miró a los ojos y dijo: Jennifer, no se trata solo de defender lo que es tuyo. Es de demostrar que puedes hacerlo. Eso cierra muchas puertas a quienes quieran intentarlo otra vez. Recogí la carpeta, la guardé bajo el brazo y me levanté. Supe que tenía razón. No se trataba únicamente de resistir, sino de que quedara claro que yo era dueña de mi vida y mis bienes. Al salir del despacho, revisé mi teléfono. Un mensaje nuevo de Christopher. Solo quería saber si estás bien. Estamos contando los días para el sábado. La frase me arrancó una media sonrisa. Ellos contaban los días creyendo que se acercaba mi rendición. Yo, en cambio, contaba las horas para recibir el aviso de Michael confirmando que el agente había sido oficialmente notificado. El aire de la tarde olía a lluvia. Caminé despacio hasta mi coche, sintiendo en el bolsillo el peso de las llaves. No solo de mi casa, sino de algo mucho más importante. La certeza de que esta vez, el terreno de juego no lo habían elegido ellos. Y yo estaba más que dispuesta a quedarme en él hasta el final. El sábado amaneció con una luz dura, de esas que no permiten esconder ni el polvo. A mí me vino bien. A las 10, la mesa de la cocina ya estaba dispuesta. Té caliente, tazas alineadas, y en el centro, un sobre abierto que dejaba ver el acuse de recibo del correo certificado que Michael había enviado. No era decoración, era un recordatorio visual de que la conversación tendría límites claros. Escuché el coche detenerse frente a la casa. Jessica fue la primera en entrar, su abrazo apretado y sincero, contrastando con la formalidad que sentí detrás de ella. Christopher y Amanda se quedaron en el umbral unos segundos, como midiendo el ambiente antes de avanzar. «Pasa, siéntate», les dije. Mi voz tranquila, sin inflexiones de bienvenida excesiva ni frialdad calculada. Nos acomodamos alrededor de la mesa. Tomé la palabra antes de que empezaran su guión. «Quiero que sepáis que la casa no se venderá», dije, despacio, como si cada sílaba fuera un clavo fijando una estructura invisible. Christopher parpadeó, desconcertado. Amanda intentó una sonrisa débil. «Mamá, no es que queramos», empezó ella, pero se detuvo cuando señalé con la mano el sobre abierto en la mesa. «Recibí esto ayer», les expliqué. «Mi abogado notificó al agente inmobiliario que no está autorizado a representarme». El silencio que siguió fue distinto al de cualquier comida familiar. No era incomodidad pasajera, era la sensación de que el aire se había vuelto más pesado. Vi cómo el gesto de Christopher cambiaba. La sonrisa forzada se borró, y quedó una línea tensa en su boca. «Si no vas a ser práctica», dijo, midiendo cada palabra, «vamos a tener que considerar pedir la tutela legal». Su voz no fue alta, pero el filo estaba ahí, más afilado que cualquier grito. Amanda le echó una mirada rápida, como si intentara contenerlo, aunque demasiado tarde. Me incliné hacia atrás en la silla, sin apartar la vista de él. «Entiendo», respondí, manteniendo la calma, «pero yo también sé cómo funciona la ley». Jessica miró a su padre con una expresión que no pude leer del todo. No intervino, pero sus manos se entrelazaron sobre la mesa, tensas. No busqué prolongar el momento. No hacía falta. Las cartas ya estaban sobre la mesa, y ellos sabían que no todas las que yo guardaba se veían. «El té se enfría», dije finalmente, rompiendo el silencio como si nada hubiera pasado. Bebimos en un mutismo extraño, cada uno encerrado en sus propios cálculos. Yo, sosteniendo la taza con ambas manos, recordaba las palabras de David. No siempre hay que responder con fuerza. A veces basta con no ceder un centímetro. Christopher no volvió a mencionar la venta. Amanda habló de cualquier cosa menos de la casa. Jessica, aún callada, me miraba de vez en cuando, como si buscara confirmar algo que no podía preguntar en voz alta.
Cuando terminé mi té, dejé la taza sobre el plato con un pequeño golpe seco. Jessica, dije, girando hacia ella, ¿te acuerdas de las transferencias que te he estado enviando cada mes durante los últimos 2 años? Vi su ceño fruncirse lentamente, un gesto que no era fingido. ¿Qué transferencias?, preguntó, genuinamente desconcertada. No respondí de inmediato. Mi mirada se posó en el cuenco de limones sobre la mesa, uno de ellos con una mancha verde, imperfecto pero honesto. Ese amarillo fuerte me resultó casi reconfortante. Christopher dio un paso adelante, su mano golpeó la mesa con un ruido seco. «No la metas en esto, mamá», soltó, y el disfraz de preocupación se rompió por completo. Amanda, a su lado, se llevó la mano a la boca, como si quisiera frenar el momento, pero no dijo nada. «No te preocupes ahora, cariño», le dije a Jessica, con un tono que pretendía calmarla. Solo quería saber. La incomodidad creció en la habitación, densa, como si el aire mismo se hubiera espesado. Jessica me miraba sin entender, y yo vi en sus ojos la semilla de una pregunta que tarde o temprano buscaría respuesta. «Abuela, no entiendo», susurró. «Ya lo entenderás», le aseguré, y mi voz sonó como una promesa más que como un consuelo. Christopher me miró como si quisiera añadir algo más, pero se contuvo. Tal vez sabía que cualquier palabra sería otra grieta en su fachada. Amanda susurró algo a su oído, intentando recomponer la escena, y luego dijo en voz alta, «Esto no ayuda a nadie». No le respondí. No necesitaba hacerlo. La verdad, aunque incompleta, ya estaba en la mesa. Y no había forma de que ellos pudieran borrarla de la mente de Jessica. Christopher recogió sus llaves y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me lanzó una última mirada, no de arrepentimiento, sino de cálculo. El tipo de mirada que dice, «Esto no ha terminado». Cuando el ruido de su coche se perdió en la distancia, me quedé un momento en la cocina. No estaba agotada, pero sí sentía el peso exacto de lo que acababa de ocurrir. No había sido una confrontación directa, había sido una fisura, y las fisuras, con el tiempo, derrumban muros enteros. Me quedé observando los limones, imaginando que uno de ellos caía al suelo y rodaba hasta detenerse junto a la puerta cerrada. A veces las cosas se mueven sin que nadie las empuje. Solo necesitan el ángulo adecuado. Esa tarde supe que ya no se trataba de dinero ni de propiedades. Era algo más hondo, más difícil de reparar. La distancia que se abre cuando la verdad se asoma y uno decide no apartar la mirada. Y yo no iba a apartarla. Han pasado unos días desde que se marcharon, y la casa se siente distinta. No es paz lo que hay, sino un espacio que se va despejando, como si estuviera preparándose para algo más. Esta mañana bajé al garaje y encontré las cajas polvorientas que llevaban años arrinconadas. Dentro, los trofeos de béisbol de Christopher, sus cuadernos escolares y las partituras de piano de Amanda amarillentas por el tiempo. Objetos que alguna vez me llenaron de orgullo y que ahora eran piezas de un pasado que no me corresponde conservar. Me senté en el suelo, con una caja abierta frente a mí. Cada cosa que metía no era un desecho, sino una devolución. Esto es suyo. Que lo tengan. No añadí notas ni explicaciones. No buscaba un diálogo, sino un cierre. Cuando las cajas se fueron con el repartidor, la casa respiró. Era como si, al irse esos objetos, se hubiera llevado también un peso invisible que me anclaba a una versión antigua de mí. Esa noche, el teléfono sonó. Amanda, con voz agitada. «¿Por qué nos mandas esto?» Luego Christopher, sin rodeos. «Esto es cruel, mamá». «¿Qué intentas demostrar?», no respondí. El silencio era parte del mensaje. Más tarde, en la quietud de mi estudio, pensé que no bastaba con devolver lo que era suyo. El siguiente movimiento debía abrirme un camino, no solo cerrar el suyo. Así que saqué la carpeta azul y revisé el contacto que David había anotado para el despacho en Lisboa. El papel llevaba adherida una pequeña llave, fría y con un brillo opaco. Marqué el número. Una mujer contestó con un acento portugués cálido. «Soy Ana. ¿Puedo ayudarla?». Le expliqué quién era yo, y que había encontrado su contacto entre los papeles de mi marido. Hubo un breve silencio, y luego una risa suave, cargada de afecto. Su esposo me dijo que algún día llamaría. «La villa está lista para usted». Su frase me atravesó. «Lista para usted». No era solo una casa, era una posibilidad. David no había guardado todo esto solo para proteger un patrimonio. Lo había hecho para darme una salida digna, lejos de las manos que intentaban cerrarme el círculo. Hablamos unos minutos más, lo suficiente para confirmar que la propiedad estaba intacta y bajo mi nombre. Cuando colgué, me quedé mirando la llave sobre la mesa. Pesaba poco,
pero en mi mano parecía más sólida que cualquier documento legal. Esa noche, con la casa en silencio, abrí mi libreta y escribí. Paso siguiente. No era una pregunta. Era un recordatorio de que no estaba esperando que Christopher y Amanda movieran ficha. Ahora yo marcaba el ritmo. Me levanté y recorrí la casa despacio, tocando los muebles, observando los rincones. Todo lo que había aquí podía quedarse o irse. Y eso ya no me inquietaba. El verdadero valor estaba guardado en esa carpeta azul, y en la voz de una mujer en Portugal, que me llamaba por mi nombre como si me conociera de toda la vida. Afuera, el viento movía las ramas desnudas del roble. Dentro, yo sentía la calma de quien ha tomado una decisión que todavía no va a revelar. A veces la mejor jugada no es atacar de frente, sino preparar el terreno para que el otro ni se dé cuenta de que el tablero ha cambiado. Y yo ya había empezado a cambiarlo. Pero antes de soltarlo todo y marcharme, tengo que mirarlo a los ojos, no a mi hijo, no a Amanda, sino a la versión de ellos que cree que todavía puede manejarme. El aviso llegó por correo. Habían presentado una petición para obtener mi tutela legal. Un papel frío, con mi nombre escrito como si fuera un bien inmueble. Lo sostuve entre los dedos y sentí que ya no había lugar para medias tintas. Por eso, esta mañana, crucé la puerta del centro comunitario con la carpeta azul bajo el brazo. El lugar olía a desinfectante y a café recalentado. En la sala de reuniones, Christopher y Amanda estaban sentados junto a su abogado, un joven con traje demasiado nuevo y una sonrisa ensayada. Michael, puntual como siempre, ya me esperaba. Me senté frente a ellos con la espalda recta. «Gracias por venir, mamá», dijo Christopher, en un tono que intentaba sonar conciliador, pero que ya no engañaba a nadie. No respondí. Abrí la carpeta y saqué 2 grabaciones en una memoria USB. Michael la conectó a su portátil, y la voz de Christopher llenó la sala. «Si no vas a ser práctica, vamos a tener que considerar pedir la tutela legal». Luego, otra conversación, más directa, donde me llamaba incapaz de manejar mis asuntos delante de Amanda. Los vi removerse en sus asientos. El abogado joven carraspeó. «Esto no es relevante para... Es evidencia de intención», lo interrumpió Michael, su voz firme. «Y deja claro que la petición carece de base». Amanda miró a Christopher, buscando una reacción que no llegó. Él evitaba mirarme. «No soy frágil», dije entonces con calma. «Estoy perfectamente capacitada para tomar mis decisiones. Y no voy a permitir que nadie, ni siquiera mi hijo, me arrebate eso». El abogado joven intentó cambiar de tema, pero la tensión en la sala era un muro. Michael deslizó otro documento sobre la mesa. Un informe notarial de mi capacidad mental. Firmado, sellado y legalmente incontestable. «Les aconsejo retirar la petición», dijo Michael. «Si seguimos adelante, la evidencia no va a favorecerlos». Christopher apretó la mandíbula. Amanda bajó la vista. «Necesitamos tiempo para revisar», respondió el abogado, recogiendo sus papeles. Cuando se levantaron para irse, Christopher me lanzó una última mirada, pero no era la de otras veces. No había cálculo, había reconocimiento. La certeza de que, por ahora, me había ganado. Salí de la sala sin prisa. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, despejando cualquier resto de adrenalina. Caminé hasta el coche de Michael, y antes de subir, me detuve un momento a mirar el cielo gris. No había victoria eufórica, solo una satisfacción profunda, la de saber que no me habían empujado fuera de mi vida. Mientras Michael conducía, pensé en lo que venía después. Esto no era el final, solo había asegurado el terreno para mi próxima jugada. La villa, la llave, la voz de Ana en Portugal, todo seguía esperándome. Pero hoy, aquí, había hecho lo que debía antes de marcharme, mirar de frente a quienes creían tener derecho sobre mí, y dejarles claro que esa puerta estaba cerrada. Muy cerrada. Unos días después de la audiencia, tomé un tren hacia la Universidad de Jessica. El viaje fue silencioso, con el traqueteo constante marcando un ritmo que me permitió ordenar lo que quería decir. No llevaba discursos ensayados, solo la llave y la carta de David, guardadas en mi bolso como si fueran 2 mitades de una misma verdad. Ella me esperaba en la entrada del dormitorio, con esa mezcla de ternura y cautela que solo se tiene cuando uno ha visto demasiado en poco tiempo. Me abrazó sin prisa, como si no quisiera soltarme todavía. «¿Quieres pasar?», me preguntó. Su habitación era pequeña, con libros apilados en el escritorio y una taza de café frío junto a la ventana. Nos sentamos en las 2 únicas sillas. Saqué la llave y la carta, y las puse sobre la mesa entre nosotras. «Esto es tuyo ahora», le dije. Jessica frunció el ceño, y sus dedos rozaron la llave antes de atreverse a levantarla. «¿Qué es?» «Es de una casa.
En Portugal. Tu abuelo la compró hace años. Pensó que, tal vez, algún día sería un refugio para los dos. No dijo nada al principio. Solo giraba la llave entre los dedos, como si intentara medir su peso. Luego miró la carta pero no la abrió. Él quería darte una lección. Continué. No de esas que vienen en libros o en frases bonitas. Quería que entendieras que, a veces, la única manera de ganar es no jugar el juego que te imponen. Jessica levantó la vista, y por un momento vi en sus ojos algo que me recordó a David, esa calma que precede a una decisión importante. ¿Y por qué me lo das a mí?, preguntó finalmente. Porque no quiero que repitas lo que hemos vivido. No se trata de elegir mi lado o el de tu padre. Se trata de que elijas tu libertad antes de que alguien intente ponerle precio. Ella asintió, muy despacio. Guardó la llave en el bolsillo de su chaqueta, pero dejó la carta sobre la mesa, como si no estuviera lista para abrirla allí. El resto de la conversación fue ligera, casi trivial. Me habló de sus clases, de una amiga que se había mudado, del clima impredecible. Yo la escuchaba, pero en mi cabeza solo resonaba una idea. Había plantado algo en ella, y no había vuelta atrás. Cuando me acompañó hasta la puerta, el viento frío del campus nos envolvió. «Abuela», dijo, justo antes de que me alejara, «gracias por confiar en mí». Me giré para verla mejor. La llave asomaba del bolsillo de su chaqueta, y su mano descansaba sobre ella como si temiera que el viento pudiera arrebatársela. «No es solo confianza, Jessica», respondí. «Es un pase libre. Úsalo cuando decidas que lo necesitas». Ella me miró en silencio, pero sus ojos brillaban con esa mezcla de decisión y vértigo que uno siente cuando está a punto de saltar. «Creo que... quiero usarlo ahora», dijo de pronto, y sus palabras me llegaron con el peso de algo irrevocable. Sentí un golpe en el pecho, como si el corazón se hubiera adelantado un paso. «¿Estás segura?», pregunté, buscando cualquier rastro de duda. «Si espero, puede que nunca lo haga, y no quiero vivir pensando en lo que podría haber sido». Asentí despacio. No había nada más que añadir. Lo que tenía que escuchar ya lo había dicho ella misma. En menos de una hora, estábamos de vuelta en mi casa, extendiendo mapas y documentos sobre la mesa de la cocina. Llamé a Michael, y su respuesta fue breve pero contundente. «Yo me encargo de que la venta sea rápida y discreta». No necesitábamos una despedida dramática de la casa. Lo que nos esperaba estaba al otro lado del océano. Pasamos esa tarde haciendo una lista de lo imprescindible. 2 maletas cada una. El resto, que se quedara aquí. Ninguna de las dos sentía la necesidad de arrastrar el pasado hasta la puerta de la villa. Jessica, con una calma inesperada para su edad, empaquetó lo justo. Unos libros, su cámara, una bufanda que había heredado de su abuelo. Yo guardé la carpeta azul, la carta de David, y un sobre con los documentos de la propiedad. Al caer la noche, me detuve un instante en el jardín. El romero se mecían con la brisa suave, y recordé cómo, semanas atrás, los había podado como un acto de resistencia. Ahora, me parecía que se inclinaban para despedirse. Al día siguiente, estábamos en el aeropuerto. El murmullo de las conversaciones ajenas nos envolvía mientras esperábamos la llamada para embarcar. Jessica hojeaba un cuaderno de notas, dibujando algo que no alcancé a ver. Yo observaba su perfil, la serenidad en su gesto, y me di cuenta de que ya no era la misma chica que entró por la puerta de mi casa días atrás. Cuando anunciaron nuestro vuelo, me tomó de la mano. «¿Listas?», dijo. Cruzamos la pasarela con la sensación de que no estábamos huyendo, sino avanzando hacia algo que nos pertenecía. Durante el despegue, miré por la ventanilla. La ciudad se hacía pequeña, los edificios y calles perdiendo forma hasta ser solo manchas en la tierra. No sentí pérdida. Sentí alivio. En medio del silencio, Jessica apoyó su cabeza en mi hombro. «Gracias por no dejar que nos robaran esto», susurró. Sonreí. No respondí, porque sabía que entendía que no hablaba solo de la villa o de las cuentas. Hablaba de nuestra libertad. Cuando el avión se estabilizó y el horizonte se desplegó ante nosotras, pensé en David. En cómo había diseñado cada paso sin saber que, al final, no solo me estaba salvando a mí, sino también a nuestra nieta. Portugal nos esperaba. Y con él, una vida donde nadie, jamás, podría decirnos que no éramos capaces de decidir por nosotras mismas. Y ahora me pregunto, si hubieras estado en mi lugar, ¿habrías tenido el valor de hacer lo mismo? Cuéntamelo abajo en los comentarios, comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio de que siempre hay otra salida, y dime desde qué ciudad o rincón del mundo me estás leyendo.
Me encantaría saber hasta dónde viaja esta historia.